Bueno amigos, hoy en el ciclo de las herramientas del flaco, como ya hice la pregunta en Instagram, decidí mostrarles el torno. En realidad, para los que no saben, yo soy técnico mecánico tornero recibido, pero bueno, no es mi fuerte la tornería, sino que me fui más para el lado de las artesanías o de la herrería. Sin embargo, mi papá sí era un excelente tornero y este era uno de los tornos que tenía en su taller, una muy valorada herramienta por él. El otro más grande decidí venderlo porque es demasiado para mí y me quedé con este. Le voy a pasar a mostrar las características, un poco las ventajas que tiene y bueno, es muy útil para determinados trabajos, sin ser que yo no me dedico totalmente a la tornería, pero bueno, ya ven que lo uso bastante. Básicamente es un torno chino, monofásico, tiene un motor de 1 caballo. Ahora les voy a mostrar 1445 RPM, tiene 500 milímetros libres entre punta. Distancia entre punta es la distancia libre que nos permite entre la punta y el plato para utilizar. Pasaje de barra tiene 40 milímetros. Pasaje de barra es el diámetro que nos deja pasar acá dentro del plato. Tiene una barra perforada acá. Y volteo tiene 150 milímetros. Volteo es el diámetro que nos permite girar sin retirar la bancada. En algunos tornos se puede sacar una parte de la bancada para agrandar el volteo. En este caso no. Como ya les comentaba, es monofásico. Ahora voy a alumbrar de atrás, les voy a mostrar bien el motor. 9 velocidades tiene. De acá regulamos las velocidades. Acá cambiamos el giro de la barra, el carro, perdón. El automático también tenemos regulaciones de velocidades. Tenemos nivel de aceite. Ahora tenemos puesto un plato de 3, pero también tenemos un plato de 4. Y estas son las mordazas invertidas, o sea, para cambiarlo y que agarre desde afuera, que es otra particularidad que tiene. Después tiene un montón de accesorios, o sea, ustedes tienen que ir comprando. Acá tiene el mandril cónico, ahí va calzada la contrapunta, tenemos contrapunta giratoria y un montón de herramientitas que les voy a mostrar. Y después les voy a mostrar en marcha, también les voy a mostrar el motor. Ahí tienen el motor, como les decía, monofásico de 1 caballo, 1445 RPM, que es suficiente para poner en marcha. Pues también acá tenemos esta tapa que la sacamos y tenemos regulación para cambiar. Para hacer rosca, cuando tenemos que hacer rosca tenemos que cambiar algún tipo de engranaje. Tenemos los engranajes ahí adentro y los cambiamos desde acá, retirando esta tapa. Este era el pasaje de barra que yo les decía. Es un caño que pasa el husillo del torno y nos permite poner ejes de hasta 40 milímetros. Acá tenemos una tabla para los pasos de rosca. Podemos hacer milimétricas. Esta tiene milimétricas nada más, ¿ves? No tiene widboard. O sea que solamente podemos hacer roscas milimétricas en este torno. Y ahí tienen los números. Haciendo las combinaciones con las palancas, las perillas, se logra el movimiento para hacer la rosca indicada. ¿Ven? Ahí está también la muestra de los engranajes. Es todo para estudiarlo y bueno, ir cambiando. Acá abajo tenemos el tablero. Este no tiene embrague, tiene inversor de marcha, o sea que tiene contactores ahí. Acá se da la corriente, ahí prende la luz, es una luz amarilla que bueno, vamos a tener que cambiar y poner un LED, pero así se da marcha. Ahora les muestro, primero les voy a mostrar todo y después les muestro. Acá tenemos activar el automático longitudinal, el automático transversal y la rosca para hacer el tornillo, barra tornillo para hacer rosca. Ahí tenemos otro plato de 4 que se puede cambiar, algunos accesorios, calibre más grande, todas esas cositas que se van guardando en los gabinetes del torno. De este otro lado también tenemos algunas herramientas, marcadores, todas herramientas del torno que vamos guardando. Ahí tenemos un moleteador también por ahí. Ahí lo tenemos entonces con energía. ¿Cómo funciona? Ahí. Botón del medio pare, inversión de marcha. Esto hay que tener mucho cuidado porque si apretamos, en vez de parar, apretamos la inversión de marcha, saltan los fusibles, que me ha pasado porque
Algunos otros tornos tienen embrague, es mucho más fácil el sistema, pero bueno, este es así. Acá regulamos las velocidades, ahí tenemos, ya les digo, 430 vueltas. Movemos acá, ahí tenemos 325 y vamos a poner un poquito más alta, ahí tenemos 990 vueltas. Esto va variando de acuerdo al trabajo que están haciendo o tienen que realizar, pulido. Las velocidades altas no se ocupan tanto. Ahí lo tenemos funcionando y acá tenemos los dos automáticos. ¿Para qué es el automático? ¿Ven? Avanza solo el carro sobre la pieza cuando estamos torneando. Esa velocidad también la podemos regular y entonces dejamos trabajando y es más uniforme el desgaste de la pieza. Tenemos también el automático transversal. Para allá, si ustedes ven, ahí gira y va moviendo ese carro. Ahí tiene también los controles como para agregar una bomba de refrigeración que no la tiene y un golpe de puño o pare de emergencia que funciona en una emergencia de la siguiente manera. Fíjense, se para totalmente el torno. Esos botones de seguridad son imprescindibles para evitar accidentes, porque si ustedes saben que el torno es muy peligroso, que nos tome alguna prenda, algo, es un golpe de puño o pare de emergencia que lo podemos pulsar y corta toda la energía. Ahí, como les decía, es la inversión del automático. Si giramos ahí, vamos a prender y el automático va a girar hacia el otro lado. Ahí no calzó. Paramos y volvemos a conectar bien. Ahí está, ¿ves? Gira para el lado inverso, ahí le bajamos la velocidad y ahí el carro se aleja del plato. Ese lo trabajan con esto. Bueno, esas son básicamente las funciones de este torno. Ahora les voy a mostrar alguna pieza, algo para que vean cómo funciona. Es una breve introducción, nada más que mostrarles el torno. Tiene infinidad de cosas para mostrar. Se puede hacer rosca, se puede hacer cono, se pueden hacer muchísimas cosas en el torno. Que bueno, si les interesa, de a poquito les voy a ir mostrando. Ya les digo, soy recibido, no soy especialista porque he dejado muchos años. Es una de las cosas que me arrepiento de no haber aprendido más de mi padre, que era un excelente tornero. Pero bueno, uno por ahí va eligiendo lo que más le gusta. Y bueno, la tornería nunca me atrajo demasiado porque es algo que hay que ser muy preciso, muy exacto. Porque acá una décima de milímetro y se arruina el trabajo. Así que bueno, les voy a mostrar un poquito funcionando. Y bueno, para más adelante hacemos un poquito más de herramientas. Por ahí me pedían conocer el taller. Bueno, les voy mostrando un poco de lo que son las herramientas más valoradas porque era mi papá y por mí también. Yo la ocupo, no tanto, pero la ocupo. Acá le vamos a mostrar un pequeño desgaste sobre un pistón de aluminio con una herramienta de corte redondo que no sería la más indicada, pero es aluminio, la vamos a trabajar, es solamente para mostrarle. Eso también da para hablar un montón, el tipo de herramienta, corte derecho, corte izquierdo, redonda, de hacer rosca. Hay un montón de cosas para desarrollar en lo que es tornería. Ahí vamos a hacer comúnmente lo que se conoce como frentear el material. Va a avanzar el carro transversal. Lo vamos a poner con el automático para que ustedes vean cómo funciona. Ahí ustedes pueden ver, tengo mis manos acá, está trabajando solo el torno, está avanzando con el automático.
Fíjense la terminación, con el automático es muy buena. Ahora vamos a hacer una operación de perforado. Vamos a perforar con una mecha de centro que se llama para centrar, para mostrarle otro tipo de las operaciones que se puede hacer con el torno. Y ya vamos terminando este breve introducción, muestra del torno que tenemos acá en el taller. Bien, ahí hicimos una pequeña perforación con una mecha de centro. Fíjense cómo es cónica, una mechita más fina al medio y un cono que sirve para apoyar la contrapunta. Eso es básico para cuando vamos a tornear algún eje o algo. Pero bueno, no quiero extenderme mucho más porque hay montones de cosas para hablar de lo que es tornería. Así que bueno, les mostré este tornito, espero que les guste. Y bueno, esta era una herramienta que era muy valorada por mi papá. Así que espero que les guste, gente. De a poquito van a ir conociendo mi taller y todas las herramientas que tuve el orgullo de heredar.